Hola, buenas tardes. Soy Elisa Hernando, soy la directora de Arte Global y Red Collector y esto es Miércoles de Arte. Como sabéis, Miércoles de Arte son unas charlas que venimos organizando desde hace 2 años, donde intentamos buscar y conversar y encontrar respuestas a temas que nos interesan del mundo del arte. Nuestros invitados suelen ser galeristas, artistas, coleccionistas. Y bueno, la charla de hoy era una charla que tenía muchas ganas de organizar, sobre todo porque es un tema como muy candente, ¿no? Y más en el último año, 2 años, que es el tema del arte digital, los NFTs, el blockchain, el metaverso, de todo esto. Soliman López es un artista español que para mí es un grandísimo descubrimiento, me fascina su trabajo. Cuanto más me meto en él y más descubro, más, y sé que después de esta charla que va a hacer, porque no le he oído todavía hablar, tengo uno de mis compañeros, el CTO de Red Collector, Enrique, que estuvo en una de sus charlas y bueno, vino maravillado de lo que había oído y de su trabajo. Entonces estoy segura que me va a gustar mucho más. Os quiero decir que en Red Collector, en nuestra plataforma, ya tenemos sus obras disponibles. Es la primera vez que tenemos NFTs, así que luego también las compartiremos para que las veáis. Entonces, os voy a presentar a Soliman. Tengo aquí varios puntos que quiero destacar y luego él nos lo explica. Eres el fundador del Harddisk Museum, que luego nos cuentas exactamente, para que como no lo conocemos, para que lo conozcamos en qué consiste. De la Olea Bio Cryptocurrency, que entiendo que es el NFT. También eres el director de I+D+I de la Escuela de Valencia, el ESAT, que es la Escuela Superior de Arte y Tecnología. Vale, de Arte y Tecnología de Valencia. Y además eres el Instruct NFT Inventor. Bueno, ahora nos cuentas un poquito en qué consiste todo eso y ya empezamos con la charla. Y como os digo, dejaremos al final 10-15 minutos para que cualquier persona pueda intervenir y charlemos. Y bueno, y también Soliman y yo hablaremos un poco también sobre coleccionar arte digital y cómo, qué tipo de preguntas y respuestas nos podemos enfrentar ante el coleccionismo de este tipo de nueva disciplina. Así que adelante, gracias. Gracias, Elisa, y a todo el equipo de Red Collectors por invitarme a esta charla. Como bien decías, me veis un poco demacrado, es porque bueno, llevo unos días, como ya sabes, en Pakistán. Ya hemos instalado, de hecho, una nueva versión del proyecto LEA en una de las 13 sedes de esta Bienal, que es, digamos, como el punto de referencia del arte contemporáneo del país. Es una Bienal que para mí también tiene como un especial sentimiento, ¿no? Porque al final sabes por lo que ves en los libros y en las revistas y en la televisión, pues la realidad que hay en otros países, pero cuando vienes realmente te encuentras con ella y creo que el arte en ese sentido, si tiene que ser comprometido de alguna manera, tiene que ser en nuestros países también, ¿no? Así que yo soy de esos que se pone la profesión por montera y aquí estamos y bueno, estoy un poco demacrado, pero porque estoy pasando unas noches un poco malas y luego ya sabéis que la comida, adaptarte, en fin, un poco todo duro, pero bueno, aquí estamos defendiendo lo que cada uno cree. Así que nada, en principio, gracias por la oportunidad de compartir con vosotros mi trabajo. Para los que no me conozcáis, yo nací en Burgos en el 81. Me formé como historiador del arte en Córdoba, tras haber vivido en varios lugares por la profesión de mi padre. Pues hemos picoteado varias localidades en España. Llegué a vivir 3 años en Bolivia. En aquel momento me pilló justo la emergencia de las redes sociales y un poco como el modelo de comunicación empezaba a cambiar. Y ahí fueron los momentos en los cuales empecé un poco a sentirme como bastante atraído por todo lo que tiene que ver con el mundo digital, las nuevas tecnologías, las identidades digitales, las materialidades digitales. Eh, Recuerdo de pequeño que a mí me gustaba mucho y me sigue pasando ver cómo las cosas se deterioran, ¿no? O sea, me acuerdo que yo escribía con un bolígrafo Bic, escribían folios y hasta que no se acababa el Bic en un solo folio, o sea, veía cómo se iba consumiendo la tinta y pasaba a otra materialidad, que era en este caso el folio, ¿no? Y lo hacía también con un balón de fútbol. Me acuerdo que tenía un balón para aquellos que sean de mi generación en mi casa, que era como unos balones indestructibles, pero yo intentaba destruirlo para ver el paso del tiempo y el paso del uso, ¿no? Y claro, cuando nos enfrentamos con las nuevas tecnologías y lo digital, de repente me di cuenta de que ese paso del tiempo es como que complicado, ¿no? Porque ¿cómo sabes que un archivo digital es viejo o nuevo, ¿no? Tienes que irte como a la metadata, buscar en qué año fue creado, pero visualmente no ves ninguna tara, ¿no? No ves ninguna modificación visualmente, ¿no? No ves ningún paso del tiempo en él, ¿no? La única manera que tienes para de alguna forma preservarlo, pues es guardarlo y dejarlo para siempre y preservar la tecnología que está detrás de él, ¿no? Bueno, todas estas
Estas cosas os las cuento un poco para que os sirva como antesala, para entender un poco mi psique como artista y mis obsesiones como artista y mis intereses como artista, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco el hilo de mi biografía, entre comillas, pues tras estar muy perdido por tanto viaje que tenemos familiarmente, me enrolé en la Facultad de Filosofía y Letras en Córdoba para hacer historia del arte, ¿no? Yo sabía que a mí el arte me apasionaba, me gustaba, estaba muy perdido, pensaba que en esa carrera iba a hacer arte y no, lo que iba era a entender qué era el arte. Entonces me salté un poco a la torera las premisas de historia del arte y empecé a producir obra. Y, pues, de hecho, la primera exposición que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba relacionada con arte contemporáneo fue la mía, y a partir de ahí ya fue un no parar, ¿no? Empecé trabajando con artes plásticas, me di cuenta de que era una carrera que se había quedado en los ismos, ¿no? Se había quedado en entender qué eran las vanguardias artísticas del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, y me daba tanta curiosidad por saber qué se estaba haciendo en el siglo XXI que como muestra un botón empecé yo mismo a practicar, ¿no? Y bueno, me tecnifiqué un poco haciendo un máster en arte y tecnología, donde de alguna manera pues entendí un poco las herramientas de video, pues Photoshop, hacer páginas web, y aquello lo típico cuando te das cuenta de que algo te gusta es cuando no miras el reloj, ¿no? Y ahí fue cuando ya me quedé enganchado full time con lo que a día de hoy se ha convertido pues en un cuerpo de trabajo, creo que bajo mi punto de vista con un cierto sentido, aunque yo siempre me he entendido un artista un poco fuera de la norma del fashion, ¿no? Es decir, los artistas contemporáneos en la mayoría de los casos, igual que pasa en el mundo de la moda, pues trabajan con esta idea de colecciones o encuentran una línea de trabajo muy específica y la explotan durante años. Yo soy un artista mucho más vinculado con las ideas, mucho más vinculado con el concepto. Me gusta experimentar muchísimo los formatos, encontrar nuevas posibilidades de expresión. Y en esa vía de trabajo sí que es cierto que al final te das cuenta de que tu cuerpo de trabajo, bien siendo proyectos totalmente diferentes en su materialización, tienen todos ellos un aire, un perfume común, ¿no? Y eso te lo da precisamente pues el no buscarlo, ¿no? Me acuerdo un día en una conferencia que estuve impartiendo, ya no me acuerdo dónde fue, y fue una alumna que me decía, es que mi profesor me dice que tenemos que tener un estilo. Y le dije a la alumna, dile a tu profesor que cuando habla de estilo no está hablando de arte, está hablando de mercado. Y en ese sentido creo que ahí me he ido siempre muy por la tangente en ese sentido, ¿no? Es decir, no he buscado... Tenemos proyectos que si los analizamos en profundidad podríamos sacar colecciones de obras plásticas, pictóricas, fotográficas infinitas, ¿no? Pero no me interesa eso, me interesa más seguir explorando los formatos, seguir dándole al mundo del coleccionismo la más pura sinceridad de una experimentación artística, la más pura sinceridad de como persona impactada por la revolución digital, que es sin duda la mayor de las revoluciones que la humanidad ha vivido hasta la fecha, después de la revolución industrial y de la que pudo ser quizás la revolución digamos, la manipulación de la piedra y después de los metales. Pero creo que estamos en un momento que hay que repensar, pensar, analizar, y que creo que es un momento muy rico para artistas como yo que estamos trabajando en esta línea de trabajo, ¿no? En nuevos medios, ¿no? Y matizo nuevos medios porque yo me siento full artista contemporáneo, pero cuando voy a las ferias de arte contemporáneo veo que mi discurso no se ve representado en muchos casos, y veo que otros artistas tampoco están atendiendo a estas problemáticas o estas dinámicas de producción contemporánea, con lo cual al final nosotros los artistas de nuevos medios hemos tenido que autoproclamarnos como artistas de nuevos medios, pero no lo somos, somos artistas contemporáneos y utilizamos las herramientas de nuestro tiempo, pues como lo hacían nuestros coetáneos en otros momentos, ¿no? Dame, Entonces, bueno, Soliman, ¿ves para la arrancar, pantalla? ¿Ves la sí, la veo pantalla, no? perfectamente. Vale. Para arrancar con la presentación, pues eso, he titulado la presentación Biocripto, para que entendáis un poco cómo yo entiendo el futuro del arte y el presente del arte, en el sentido de cuál es la relación intrínseca que la producción artística contemporánea relacionada con los mundos digitales encuentra su complementariedad en el mundo de la biología y en el mundo de lo material, en el mundo de lo real, en el mundo de lo tangible. Hasta hace unos años esto era imposible, es decir, no nos imaginábamos mundos, digamos, que se tocasen. ¿No? Imaginábamos, por un lado está lo digital, que hemos llamado siempre las realidades virtuales, aumentadas, mixtas, y por otro lado estaba el mundo de los reales, de los mortales, donde de alguna manera nos tocamos todos, ¿no? Y ahora con estos proyectos que vais a ver cómo de alguna manera yo hago como puentes bidireccionales en los cuales estoy conectando lo que ocurre en ese espacio digital, virtual, del que ya todos estamos empezando a familiarizarnos, y lo que ocurre, perdón, en los entornos que no tienen nada que ver con eso a priori,
y que son los entornos físicos y biológicos, incluso a veces tocan nuestra propia esencia como humanos, ¿no? Bueno, aparece el logotipo de SAT, como Elisa comentaba. Sí, pasa, simple más. Yo me autodefino, pues eso, como un New Media Artist, pero me gustaría que en los próximos años fuese como un artista contemporáneo simplemente. Fundador del Hardist Museum en 2013, también creador del proyecto Olea, que es la primera biocriptomoneda que el mercado, digamos, cripto ha visto a luz, y también del proyecto Introns, que es una modalidad nueva de representación de humanos en los entornos digitales, ¿no? Y gran parte de mi trabajo se desarrolla en la Escuela Superior de Arte y Tecnología, donde cuento con un cuerpo de profesionales vinculados a la docencia, que de alguna manera me ayudan a producir los trabajos, y también la escuela, incluso a nivel de financiación, también ayuda en muchos de nuestros proyectos. Y luego todo eso se conjuga con mi propio equipo en el Hardist Studio, pues donde está Beatriz Ingelmo, Marta Elga, varios Tonys, Manuel Martínez, en fin, gente que tenemos un poco en el equipo, que vamos produciendo todos los proyectos, ¿no? Pasamos, por favor, Elisa. Vale. ¿Y qué hacemos en el Hardist Museum? Pues básicamente, bueno, pues trabajamos en colaboración con esas, como decía, y nuestro core de trabajo es el arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad. A mí me gusta incorporar siempre la palabra sociedad, porque yo no entiendo una producción artística sin escuchar la sociedad, ¿no? Sin escuchar qué es lo que está pasando al otro lado de tu estudio, ¿no? Esta foto que estáis viendo en pantalla es la instalación que hicimos para la Bienal de Ucrania, esa amada Ucrania, que justo fue además una Bienal que estuvo apenas funcionando 2 meses antes del conflicto con Rusia, y fue un proyecto muy bonito, que es la versión de Olea en su versión Cylinder, que se hizo por primera vez en colaboración con el Instituto Espronceda de Barcelona. Y bueno, básicamente es un cilindro en el cual hay un holograma interior que nos muestra la imagen de esta criptomoneda atravesada por una capa de aceite de oliva que incorpora el ADN de esta criptomoneda. Todo suena como muy críptico, ahora entraré en detalle. Y luego, pues eso, también trabajamos, entre comillas, para terceras empresas, pues dando soluciones relacionadas con blockchain, con nuevas tecnologías. Y para continuar con la presentación, me gusta empezar esta charla con esta imagen, ¿no? Todos tenéis en mente, supongo, la famosa escena de Blow Up de Michelangelo Antonioni, ¿no? Sabéis que Michelangelo Antonioni, como estudioso de la imagen, tiene grandísimos momentos del cine italiano y después internacional, en los cuales él habla sobre la Gestalt, ¿no? La Gestalt, ya sabéis que esta teoría de la imagen, en la cual básicamente se habla de lo que significa el fondo y lo que significa la figura para entender la realidad, ¿no? Y en este análisis de la imagen que Michelangelo Antonioni utiliza en la película Blow Up, a través de la imagen del personaje de un fotógrafo, este fotógrafo se encuentra con una escena un poco dantesca en un parque, que es la escena de un asesinato, lo que él cree que es un asesinato, y en ese proceso de ampliación de la imagen, el propio fotógrafo se da cuenta de que esta imagen se ve ampliada y pierde su información, pierde su contexto. Es lo que de alguna manera yo he hecho con el propio fotógrafo. He roto la propia imagen del propio fotógrafo, porque es lo que pasa actualmente hoy en día. Es decir, hemos roto tanto las fronteras entre los nuevos medios y entre el entendimiento de lo intangible, que hasta nosotros mismos hemos roto nuestra propia identidad y la tenemos multiplicada en diferentes facetas, ¿no? Pero, ¿qué es lo intangible, no? Lo intangible, igual que Michelangelo Antonioni se encontró que realmente detrás de esa imagen que representaba un asesinato, que es algo muy crudo y que algo que atañe al cuerpo, se convertía en una imagen borrosa, una imagen desfigurada por la propia imagen. Y pasa, por favor, Elisa. Y es que básicamente el mundo del arte, Elisa, básicamente el mundo del arte, hemos estado continuamente buscando la respuesta a la palabra intangible. Cuando hacemos una pintura, lo importante de la pintura es lo intangible. Cuando hacemos una fotografía, lo importante de la fotografía es lo intangible. Cuando hacemos cine, que quizás es esta de las artes, digamos, la más evidente, hacemos y buscamos lo intangible, porque la película nunca la vamos a poseer. Pasa, por favor. Entonces, esta búsqueda de lo intangible de manera decimonónica, digamos, de manera histórica, se ha representado a lo largo de la historia, ¿no? ¿Pasamos? Desde lo visual, como por ejemplo es todos esos rasgos que hemos intentado extraer de esa Mona Lisa, que nos hemos preguntado qué es lo que esconde esa sonrisa, qué es lo que esconde ese fondo en su pintura, volviendo de nuevo a Michelangelo Antonioni en el fondo y la figura, porque ese fondo también escondía cosas. Es decir, lo intangible que está en esa pintura nos ha interesado incluso mucho más que el propio trazo del artista. Pero es que volviendo a las vanguardias nos encontramos con L'Air de Paris de Duchamp, que de repente nos habla de ese aire
de París que no se ve, pero que está en esa vasija de cristal, ¿no? Y que como si fuese un acto de fe, como si fuese un acto de pura condescendencia con la idea del artista, encontramos que ese aire de París se encuentra intrínseco en esa propia pieza. De nuevo, el mundo, lo intangible atraviesa los periodos en el tiempo. Y si pasamos de nuevo a la siguiente diapositiva, vemos como además es una intención que viene desde los puros orígenes del mundo del arte, ¿no? Las cuevas de Altamira, las en todas estas, espera, vuelve por favor atrás, en todas estas manifestaciones artísticas, la presencia y la no presencia se convierte en algo fundamental, lo tangible y lo intangible. Es decir, si recordamos, por ejemplo, esas manos proyectadas en muchas de las cuevas que nos encontramos en diferentes yacimientos, esas manos hablan precisamente de esa digitalografía, es decir, lo digital aparece ya ahí como representación de la mano. Es decir, el artista cuando hace con su boca como una especie de aerógrafo, soplando el pigmento para dejar su huella en el muro, su huella en la pared, está haciendo un doble uso de esa huella, está haciendo un uso de la huella desde un punto de vista de sombra, es decir, lo que vemos, pero también de lo que no vemos, porque la mano no ha dejado de estar allí, ¿no? Solamente ha quedado su trazo. Al final nos damos cuenta de que la tangibilidad tiene su respuesta básica y la existencia de lo tangible tiene su respuesta básica en la materialidad. Sin analizar la materialidad no podemos decir que algo es tangible o intangible. Y aquí es donde empieza un poco el cuerpo de mi trabajo. Aquí en esta fotografía estamos viendo el mencionado Hard Disk Museum, es un museo en un disco duro, aparece a la izquierda, pero también tenemos un museo guardado en ADN, que es el que aparece a la derecha. El mismo contenido que encontramos en el museo de la izquierda aparece encapsulado en ADN a la derecha. Os contaré un poco más el proceso. Es decir, aquí, como acto de fe, tenemos que entender que hay dos materialidades diferentes que se enfrentan desde el mundo digital. Un museo... Un momento, disculpa. Bueno, perdonad la interrupción. No sé qué habrá pasado. Como está en su hotel de Pakistán, todo puede ser posible. Perdona, que me han tenido un café justo ahora. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? No, Como está en Pakistán, cualquier cosa puede pasar. No, es que son muy... verdad que es la expresión, es que llama mucho a la habitación, no es como el típico hotel europeo que no te molesta nunca, aquí es todo lo contrario, te lo preguntan todo. Y por eso me han interrumpido, disculpa. O sea, decía que aquí en esta imagen está viendo dos materialidades totalmente diferentes. La que corresponde a un museo en un disco duro que contempla obras de arte digital que no necesitan tener una arquitectura para poder vivir y poder representarse en su máxima naturaleza. Y a la derecha tenemos un acto de fe, que es el contemplar un museo de arte digital, toda la metadata de ese disco almacenada en ADN, ¿no? Esa es en esa cápsula la que estáis viendo. Pero si avanzamos, nos encontramos que en esta imagen, en esta plaquita Petri, en esta placa Petri, que para los que estéis familiarizados con biología y con los laboratorios, esta placa Petri incorpora la información de una criptomoneda, también encapsulada en ADN y reproducida hasta el infinito en condiciones ambientales óptimas a través de un cultivo de bacterias que van reproduciendo ese mismo ADN hasta que, digamos, que alguien las pare y las deje de crecer. Sabéis que las bacterias, como el cáncer, si nadie las detiene, empiezan a crecer y se van retroalimentando de lo que van encontrando alrededor. Si tienen comida, la criptomoneda olea estaría, digamos, reproducida hasta el infinito. Y aquí también en esta pieza que recientemente presentamos en Ars Electrónica en Linz, es uno de los festivales más importantes del mundo relacionados con New Media, en esos tubos hay fragmentos de mis genes que también nos hablan de cómo al final esa información genética también puede llegar a formar parte de un ecosistema y de una nueva tecnología como son los NFTs, ¿no? Pero también encontramos cómo ya el mundo de la biología, y es lo que os comentaba al principio, cómo de repente encontramos que en mi trabajo hay como puentes que van en doble dirección, de subida y de bajada. En este caso estamos de bajada. En este caso es como una inteligencia artificial es capaz de empezar ya a representar un mundo biológico basado, por ejemplo, en el plástico. El plástico, sabéis que es una de las grandes problemáticas que tenemos a nivel de sostenibilidad en el mundo, y lo que yo sometí a esta inteligencia artificial es a empezar a pensar una especie como de cosmología construida a través de la versión de versiones inspiradas en páginas web donde lo único que vemos son impresiones hechas en plástico, ¿no?
Y ya como último paso a esa relación bidireccional, esto que estáis viendo aquí es un cultivo de células que nos está valiendo para nuestro último proyecto que se llama Transmissions, que es en colaboración con la Fundación Sense Research Foundation de Los Ángeles, en la cual estamos trabajando en una nueva colección de arte digital que se genera en tiempo real y que lo que va haciendo es conectando diferentes eventos microbióticos, es decir, células a las cuales le podemos sacar su estado de vida a nivel de saber cuántas células vivas hay en una placa Petri en tiempo real y cómo ese micromundo se conecta con eventos globales, como cuántos aviones están pasando en tiempo real, cuántas personas son víctimas de la violencia de género, cuál es el nivel de CO2 que tenemos en nuestra atmósfera, cuál es el nivel de derretimiento de los glaciares, ¿no? Es decir, la blockchain se convierte en este caso en una suerte de testigo de un evento de conexión micro y macro a nivel internacional, a nivel global. Y para ir entrando un poco más en materia, os voy a explicar un poco qué es el Hard Disk Museum, ¿no? El Hard Disk Museum, puedes ir pasando, por favor, Elisa. Este es el museo, básicamente es un disco duro de 2 terabytes, es un disco duro rígido, que básicamente contempla pues, el contenido de más de 150 artistas que han tenido a bien en participar en este proyecto, de más de una veintena de diferentes países. Y para que entendáis un poco hasta qué punto yo estoy vinculado con lo digital, que ya en el lanzamiento de este museo en el 2000, yo ya hablando del manifiesto intangible. Yo ya produje el manifiesto intangible, es un manifiesto en el cual yo ya hablo de la importancia que tiene lo intangible en la cultura contemporánea. Y si nos damos cuenta, al final, los NFTs han venido de alguna manera a darnos la tecnología válida para poder hacer de lo intangible una moneda de cambio. Y eso hasta la fecha era imposible, ¿no? Es decir, hasta la fecha compartíamos archivos digitales sin ton ni son, el artista estaba con su know-how, su propiedad intelectual, sus acciones en todos los sentidos y realmente nunca teníamos nada a cambio, ¿no? Esto ha cambiado ahora y yo ya en aquel momento, en la creación del Hard Disk Museum, sin saberlo, yo ya estaba haciendo como una especie como de proto-NFT, porque de alguna manera yo saqué de Internet esos archivos digitales para darle valor, para convertirlos en únicos, para incorporarlos en un disco duro que el usuario tenga que de manera personal disfrutar yendo al propio disco duro para poder ver la obra, ¿no? El manifiesto tangible, por cierto, lo tenéis disponible en harddiskmuseum.com. Si lo queréis leer, es un texto muy poético, quizás un poco, ya lo veo con la distancia del tiempo, un poco naif en el sentido poético de la situación, pero bueno, al final todos cumplimos años y cuando echas la mirada atrás te das cuenta de que hay cosas que se podrían cambiar, pero bueno, creo que debe estar como está, porque era también una respuesta a mi tiempo personal y al tiempo presente, ¿no? El museo ha estado en muchos sitios. Hemos estado en China, en el Kronos Art Center, hemos estado en el EP7 de París, hemos estado en Art Santa Mónica en Barcelona, con la queridísima Roberta Bosco, hemos estado en Arco Madrid, también en el foro de innovación. ¿Pasamos? Estas son algunas de las muestras de este museo, donde encontramos obras que van desde obras 3D, desde video, desde páginas web, obras tridimensionales, obras inmersivas, videojuegos, poesía digital, arte sonoro. En fin, tenemos una grandísima variedad de archivos digitales. O sea, todo lo que de alguna manera puede almacenarse como una suerte de archivo digital tiene su espacio en este museo, ¿no? ¿Estamos? Y este es el museo realmente. Cuando hablamos de la fe y lo digital, este es el museo. Os muestro esto. Dale de nuevo, por favor, Elisa, al clic, porque quiero que vean que vayan. No, pasa. Quiero que dale a la derecha porque quiero que. De nuevo. No, es que es un vídeo, lo anterior es un vídeo. No, vuelve. Por favor, vuelve. Se me queda colgado, es que pesan mucho las Ahí sí. imágenes. Sí, es que es un vídeo. ¿Cuál? ¿Este o el anterior? El anterior es un vídeo, es el momento en el cual la genetista Dina Zielinski, no sé si arranca como vídeo, es el momento en el cual la genetista colaboradora del proyecto Hard Disk Museum, Jen, empieza a codificar lo que digamos es la transferencia entre el código binario y el código cuaternario que es el ADN. A través del lenguaje de programación Python podemos hacer una transcripción de código binario, es decir, de unos y ceros, a lo que sería una cadena de ADN ACTG. Si estáis familiarizados con la cadena de Watson y Crick,
estos científicos consiguieron encontrar un poco la codificación, la base esencial del código que de alguna manera nos codifica como humanos, ¿no? Nuestra esencia genética. Y si nos damos cuenta es muy curioso porque cuando tú combinas los unos y ceros, 1, 0 me da un dígito, 0 y 1 me da un segundo dígito, 0, 0 un tercero y 1 y 1 un cuarto. Entonces, si tú comparas, si haces una comparativa y dices 1, 0 se convierte en una A, 0 y 1 se convierte en una C, 0 y 0 se convierte en una T y 1 y 1 se convierte en una G. Resulta que tenemos una secuencia ACTG. Esa secuencia se puede programar en el laboratorio, nunca mejor dicho, se puede generar una secuencia propia, que es la secuencia que corresponde a ese archivo digital. Y como si de un disco duro biológico se tratase, podemos codificar eso, digamos, en la dirección positiva, es decir, crear esas moléculas de ADN y recuperarlas también en el laboratorio en un paso posterior. Lo que se comete una cápsula del tiempo casi indestructible. El ADN, hemos encontrado ADN de nuestros ancestros de millones y millones de años en un diente. O sea, pues esto es lo mismo que podemos encontrar con el Jardín Museo, ¿no? Un museo que realmente no atiende casi a las edades geológicas, sino que se preserva en el tiempo a través de la biología, ¿no? Pasamos, por favor. Básicamente, bueno, en este vídeo lo que habéis visto es pues, texto, ¿vale? De cómo es la codificación del contenido del museo. Es que se me Y queda luego, colgado en esa parte, no he podido ni no te encenderlo. preocupes, Luego lo a ver si pasamos. este se ve. Esta es la versión del museo, pero es en versión coleccionista. La versión digo genética es una maleta que incorpora la cápsula que os he mostrado al principio y luego incorpora a su vez 4 discos que un poco explican en qué consiste todo este proceso psicológico conceptual que yo he ido atravesando a través del proyecto, ¿no? Voy pasando un poco a nivel visual de cómo el museo tradicional ha pasado de ser un museo que se encontraba encapsulado en la piedra, en el mármol, como los griegos lo entendían, que después ha pasado a tener una arquitectura high-tech, como la que podemos ver en un Guggenheim o podemos ver en un Pompidou, y ha pasado posteriormente a convertirse en un museo en un disco duro que a nivel de materiales comparte morfologías como las de este propio Pompidou o Guggenheim, porque todo es metálico, todo es de plástico, pero al mismo tiempo tiene una escala mucho menor y es intangible. Y por otra parte ya como tercer paso o cuarto, digamos, ya está ese museo en ADN que posiblemente en el futuro evolucionará hacia un museo pues, que se encontrará perdón, en una lente de realidad aumentada o se encontrará incluso en algún tipo de fármaco que de alguna forma biotecnológicamente podrá aumentarnos a nivel cerebral y ofrecernos experiencias, por ejemplo, de cómo ver el mundo a través de la pincelada de Van Gogh, ¿no? Pasamos, por ejemplo, adelante, por favor. Aquí veis, esa imagen es un poco el material plástico de la pizza. Y bueno, y llegamos a Olea. Olea es un proyecto como muy made in Spain, ¿no? El aceite de oliva es la base material, ¿no? Yo siempre digo que como, igual que Yves Klein, que también lo revisité en algunas obras pasadas, como el proyecto Excel Klein, en el cual certifiqué digitalmente el azul Klein en Creative Commons para apropiarme del azul Klein en el color pantalla. Igual que Klein creó su azul, yo he creado un aceite de oliva especial, ¿no? Este aceite de oliva, ¿qué es lo que contiene? Este aceite de oliva contiene precisamente moléculas de ADN que a su vez contienen la información de una criptomoneda. ¿Y por qué todo este proceso? ¿Cómo pasamos? ¿Por qué todo este proceso? Para mí la obsesión era cómo podíamos y podemos volver, retornar a la madre tierra, digamos, a la propia naturaleza, cómo le podemos devolver el favor de todo lo que hace por nosotros, cómo podemos de alguna forma conectar diferentes economías, ¿no? Y ahí es donde entra en juego un poco el aceite de oliva. Este aceite de oliva, al incorporar este ADN, que a su vez representa una criptomoneda, es un aceite de oliva que está haciendo un puente literal entre 2 economías, la más antigua de la humanidad, que es la agricultura, y la más nueva y futurista, que es las criptomonedas y el mundo virtual, ¿no? El mundo digital. Y en este aceite de oliva están las dos, ¿no? Entonces me parece que es como una prueba de concepto muy potente para las futuras materialidades del mundo real, ¿no? A través del ADN podemos inocular digitalidades en cualquier sitio, incluso en nuestro propio cuerpo. Entonces creo que ahí hay un discurso muy interesante y que Olea ya ha abierto la puerta y la ventana
a ese tipo de posibilidades, ¿no? Aquí tenéis todo el proceso de trabajo en el cual, pues bueno, desde un archivo .sol, que es el contrato digital de la criptomoneda, que se encapsula en un archivo zip, cómo pasa a un código ASCII, de un código ASCII pasa a un código binario, y de código binario, como os explicaba anteriormente, hacemos la secuencia del ADN y la mandamos a producción en el laboratorio y lo incorporamos en el aceite de oliva. Decir que esto no son elucubraciones, esto es real. El último proceso se ha hecho en colaboración con el CSIC español en el Instituto de la Grasa de Sevilla, donde tenemos un contrato de colaboración para hacer que este aceite sea una realidad. Y bueno, seguimos trabajando mucho en el proyecto, y precisamente es el proyecto que está ahora representando a España en la Bienal de Karachi y en la Bienal de Arte Digital de Brasil, precisamente. ¿Pasamos? Y aquí está un poco ese cuadro, ¿no? Es decir, cómo, digamos, el producto de la madre tierra se ha convertido en un producto, un poco anterior, por favor, se ha convertido en un producto, digamos, naturalizado por el hombre, en el cual no le damos valor, tiene un bajo valor, aquí arriba a la derecha lo estoy mostrando, y cómo a través del proyecto OLEA, a través del arte, la innovación, la biotecnología y la filosofía atribuida a este proyecto, podemos crear un nuevo valor en la humanidad y de alguna forma devolver ese favor a la propia agricultura y a la madre tierra, ¿no? Ahora sí, pasamos. Ahí estamos. Aquí esta imagen que estáis viendo es una imagen muy bonita, que son lo que se llaman son como las certificaciones de ADN que se hacen en el laboratorio. Básicamente aquí veis cómo a la izquierda y a la derecha son dos barras verticales que son prácticamente iguales, y eso es lo que está demostrando que nuestras bacterias dentro del cultivo que hemos inoculado con nuestro código genético van reproduciendo la moneda hasta el infinito, ¿no? Y estas imágenes ya que estáis viendo aquí ya son, digamos, la representación de esa moneda. Igual que esa moneda se representa en el mundo digital a través del propio aceite de oliva, aquí las veis también, puedes pasar adelante, las veis también en lo que es el NFTs, que son piezas digitales, que de alguna manera van ocupando también esos espacios digitales. Me da pena porque son vídeos, lo que estáis viendo son vídeos, pero creo que Esto lo Elisa lo vamos a poner luego, no te preocupes, que los tengo. Vale, son vídeos, los podéis tener luego, están por ahí disponibles, pero son vídeos. Sí, esto lo tengo yo ahora. Son diferentes versiones de los NFTs que de alguna forma pues, van mostrando esa molécula de ADN ocupando diferentes espacios virtuales, ¿no? Lo que podríamos llamar ahora como metaversos, ¿no? Si me das un Son los segundo, spaces. lo puedo Sí. buscar mientras tanto, ¿vale? Lo que pasa es que No no... te preocupes, si que luego al final, si alguien se interesa por verlos, le podemos Sí, pasar sí, los sí. links. Sí, porque a mí estas piezas son las que me tienen fascinadas. El efecto final. Sí, visualmente funciona muy bien, además, como en gran formato. Sí. Y bueno, pasamos al proyecto Introns, que es un proyecto también bastante particular porque me topé con cosas que me gustaban y con cosas que no me gustaban en esta tecnología, ¿no? Básicamente, sabéis que ahora se está en boca de todo el mundo, y lo habéis visto los que estéis interesados en el mundo del arte y la tecnología, habréis visto en cualquier lugar de cualquier medio de comunicación la palabra metaverso, ¿no? Es una palabra que viene desde hace ya tiempo, pero que se ha recuperado ahora con las nuevas tecnologías Web 3.0. Para los que no estéis familiarizados, la Web 3.0 viene un poco a cambiar el formato del Internet que entendemos hasta hoy, ¿no? El Internet que entendemos hasta hoy era un Internet basado en la figura del servidor. Es un servidor centralizado que se encuentra en diferentes lugares del mundo, del cual el propietario o propietarios están muy localizados, muy centralizados. Y de repente la blockchain viene a proponernos un sistema descentralizado, un sistema en el cual el propio usuario, a través de sus carteras digitales, son los propietarios de las transacciones. Es decir, yo puedo tener cosas que me pertenecen a mí como usuario y que no están guardadas en un servidor, sino que están guardadas en la blockchain, en un bloque de la blockchain que de alguna manera nos pertenece a todos, ¿no? Y cuando entramos a analizar la posibilidad de los metaversos, surgen de nuevo los espacios virtuales. Estos espacios virtuales que antes entendíamos pues, como experiencias virtuales, Second Life, fue como muy famoso hace mucho tiempo, hay muchos, ¿no? Ahora se han convertido en un espacio hiperconectado en el cual de nuevo la figura del avatar cobra especial importancia. De nuevo la cosificación del cuerpo. De nuevo la figura simplificada del humano en el espacio tridimensional. De nuevo la metáfora de la corporeidad. De nuevo la metáfora de las expresiones corporales. De nuevo la metáfora de la moda, del qué llevo, de los atuendos, de la moda, en fin, todo este tipo de situaciones que creo que están haciendo una malformación psicológica tanto a adultos como a pequeños y adolescentes, ¿no? No olvidemos el gran daño que las redes sociales están haciendo a gran parte de la población en ese querer ser, ¿no? Entonces, bueno, mi proposición con este proyecto es básicamente el atender
a nuestra propia esencia como humanos, como especie, para representarnos en ese metaverso. Un metaverso que está todavía sin reglar, no hay reglas, somos nosotros los que tenemos que hacerle el contenido, el concepto, la lógica. Y nos damos cuenta de que realmente volvemos a lo que se denomina como el terraforming, ¿no? El intentar crear todo a imagen y semejanza de nuestra Tierra. Y es un grandísimo error, ¿no? Es decir, lo que estamos intentando hacer en la Luna, volvemos a caer en el mismo error. Lo estamos haciendo incluso en el cielo. Ahora se ha puesto de moda en los coches voladores. Hey, no hemos solucionado el problema de los coches en tierra y ahora queremos duplicarle el problema en la Tierra. No, no tenemos filos humanos en caer sobre el mismo error 2 veces, ¿no? Mi propuesta es generar un código visual que suplante la corporeidad y que hable de la esencia del humano. Podemos pasar, por favor. Y ahí me topé pues, con lo que se denomina los DNA profiling. El DNA profiling es una técnica genética que ya data de los años 90. Detente aquí, por favor. De los años 90, en la cual en el laboratorio se han establecido determinados genes que son particularmente representativos de determinadas características de nuestra personalidad o nuestro cuerpo, nuestras funcionalidades incluso futuras, ¿no? Entonces, esto me sirvió y me sirve como un caldo de cultivo súper interesante para construir estas metáforas visuales, ¿no? Entonces, lo que llegué a construir es este código visual, que podría ser como una especie como de piedra roseta o jeroglífico de representación de nuestro propio ADN. Y aquí básicamente lo que hago es que genero a través de 19 valores de nuestro propio ADN, genero avatares, que se puede seguir llamando si queréis un avatar, que representan nuestra propia personalidad a través de estos códigos, ¿no? El resultado visual, ¿pasamos? Este es el resultado visual que veis. Son infinitas las versiones. Todos ellos dependen de tu propio código genético, ¿no? El formato que trabajamos es, tú adquieres el NFT. Ese NFT es, digamos, como tu caparazón, tu traje. Y luego, a través de la colaboración con el laboratorio Adentro, de España, por cierto, mandas una muestra de saliva y con esa muestra de saliva la vuelves a incorporar los datos desde el laboratorio, se incorporan los datos en tu perfil de nuestra página web y automáticamente todos los valores se reconectan, se remodifican con tu propia esencia, con tus propios datos, con lo cual se convierte en una especie como de atrapasueños de alguna forma, porque tiene un poco esa estética que representa tu propia identidad genética, ¿no? Es un modelo 3D que además incluso puedes imprimir. Tenemos un montón de versiones en pantalla, tenemos versiones como NFT, por supuesto. En fin, es un proyecto bastante, digamos, rico en sus modelos de representación. Incluso hemos hecho, pasamos por favor, hemos hecho algunas esculturas como escultura fósil, en la cual está la página web, podéis visitarla, es introns.org, donde se explica un poco todo el proyecto. Este es el proyecto que hicimos para Ars Electrónica, en el cual hay un análisis un poco más crítico sobre el tema del tratamiento de datos personales a través del ADN, con estos tubos que representan mi propio código genético encapsulado en bioplástico. ¿Pasamos? Es que esto también es vídeo. Es que los vídeos se me quedan colgados. Sí, No, este no me da. también es vídeo. Pasa siguiente, por favor. No podemos verlo. Los vídeos están todos en mi canal de YouTube. Esta es la Sí, escultura yo si no que quería mostraros. a toda la gente que está participando luego se los mandamos por email también. Sí, esta es la escultura fósil que ya planteo como una especie de mirada distópica hacia el futuro, en la cual imaginemos que el proyecto Introns ha tenido un éxito radical y mundial y la gente empieza a representarse a través de su propio código genético, como si fuese un código de Hammurabi, como decía, o una piedra roseta. Su estampación queda estampada en metal, grabada por un brazo robótico, y esto es hierro macizo, aluminio macizo, grabado, es decir, eso es prácticamente indestructible, tendrías que fundirlo para que se rompiera, y es como un vestigio del pasado o que se puede convertir en un vestigio del futuro, ¿no? Para los que estéis interesados a nivel de coleccionismo, es una pieza que se puede hacer digamos, personalizada, es decir, el proceso es, entraríamos en contacto con el laboratorio, haría una muestra de vuestro ADN desde el laboratorio y nuestro sistema crearía este patrón totalmente personalizado para vosotros y los formatos, como decía, son desde imagen impresa, NFT puro y duro o escultura, como la estáis viendo aquí, ¿no? Y bueno, pasamos, ya estamos casi acabando para poder entrar un poco en el proceso un poco más de preguntas, que seguro que tenéis alguna cuestión que comentar. Hemos estado hablando un poco siempre desde la parte más en la cual yo
provoco a la tecnología y la tecnología me ofrece algo a cambio. Y este es el caso más evidente, además, con el proyecto Mesforming, ¿no? ¿Pasamos? En Mesforming es un proyecto muy, muy visual, que quizás no tenga ni siquiera sentido que salga, digamos, de lo digital, sino que se mantenga en las estructuras puras de los entornos digitales a nivel de impresión, a nivel de imagen digital. ¿Pasa? No sé por qué la siguiente imagen no te aparece. A ver. Vale, perdón. Sí, y yo me hacía una pregunta, ¿no? Vuelve, por favor. Yo me hacía una pregunta, ¿no? Yo le preguntaba a la inteligencia artificial, no sé si lo que estás ahora mismo puestos en el tema, pero sabéis que lo que se llaman los text to image o los prompt to image han revolucionado la manera en la cual vamos a ver la imagen en el futuro, ¿no? Ya lo decía John Foncuberta, mi paisano español, siempre muy seguido, filósofo, fotógrafo y artista conceptual. Todas las imágenes están hechas, ¿no? ¿Tiene sentido hacer la fotografía de la Torre Eiffel por nosotros mismos cuando vamos a París? Esa foto ya está hecha. Lo que hacemos son asistentes de memoria. Utilizamos la imagen ya como un asistente de la memoria. Nuestro dispositivo móvil no hace fotos, hace imágenes que nos recuerdan cosas, pero no es un dispositivo de fotografía. Y para colmo ya ha llegado ahora este tipo de tecnología en la cual tú le pones un texto a una inteligencia artificial, le dicen niño jugando a un balón en Karachi, y de repente te saca una imagen de un niño jugando a un balón con una estética que te recuerda a las imágenes de Karachi. Entonces, ¿dónde está la fotografía? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol de la imagen? ¿No? Entonces, yo le preguntaba a la inteligencia artificial, ¿no? Y en realidad esta es una conversación que me hacía a mí mismo, ¿no? ¿Do we have enough data to imagine a whole cosmology done in plastic? O sea, ¿tenemos la suficiente información para imaginar toda una cosmología hecha en plástico? Sí, por supuesto, dice. De hecho, ya hemos creado una y está bajo nuestros pies, ¿no? Es nuestro mundo que nos estamos dando cuenta, pero ya existe, ¿no? Y le digo a la inteligencia artificial, vale, ok, muéstrame los resultados, ¿no? Y después esto, Mesforming es toda una cosmología que pasa desde lo micro a lo macro, una vez más, en el cual yo le propongo a la máquina que me intente mostrar qué significa para ella un universo creado en plástico. Y como fuente de información le digo que tome referencias de estas páginas web como, por ejemplo, Meslab o como, por ejemplo, Thingiverse, donde son páginas en la cual la gente sube un montón de imágenes, perdón, de modelos 3D para imprimirlos en 3D, para imprimirlos en plástico, ¿no? Y aquí salen estas estéticas que me parecen maravillosas, me parecen bellas de por sí. Estos son los planetas, ¿no? Luego todo es una ficción, ¿no? Es una metáfora totalmente utópica que yo estoy planteando, pero que de alguna manera nos posiciona en el momento en el que estamos, ¿no? Pues me he inventado el planeta Tritus, en el cual no hay oxígeno en la atmósfera, donde hay la posibilidad de terraforming, sí, sería inoculando oxígeno, humanos no hay. En el caso de Mitra, que es un planeta un poquito más pequeño que la Tierra, que está a 38 millones de años luz, que tiene una masa de 2 por 10 elevado a la quinta potencia kilogramos de plástico, o el caso de Esparza, ¿no? Todos estos, digamos, ejemplos de lo que esa inteligencia artificial ha imaginado como planetas posibles, ¿no? Pero no me quedo en los planetas, ¿pasamos? Como estamos hablando de una completa cosmología, le pregunto también a la inteligencia artificial qué significa, por ejemplo, qué significaría en una galaxia, ¿no? Y aquí están pues esos planetas que hemos visto ahora en detalle, los vemos ahora como galaxias. Y si pasamos, por favor, le pregunto también qué serían los continentes de esos planetas, ¿no? Pues aquí están esos continentes hechos en plástico completamente, ¿no? Ya tenemos continentes enteros de plástico, pero aquí los veo más evidentes. Y ya como por último paso le digo cómo se ve la biología, cómo se ve lo micro, cómo se ven esas células que también ya desde lo más íntimo de la materia se representan a través del plástico, ¿no? Pues aquí están estos resultados visualmente creo que súper interesantes y atractivos, ¿no? Y ya para terminar, os quiero hablar sobre el proyecto Culture o Transvision, que es el proyecto que estamos haciendo con la Fundación SENS, en la que, como os comentaba al principio, juego un poco pues, tenemos con 3 minutos diferentes... más, ¿vale? Y es lo que me queda justo porque es el último Sí. proyecto, en el cual juego un poco pues, con esas escalas, ¿no? De nuevo, qué es lo que pasa a microescala y qué es lo que pasa a macroescala. Aquí lo que hacemos en tiempo real es a través de electrodos conseguir saber la cantidad de vida que hay en un cultivo. ¿Y por qué me he ido hasta aquí? Me he ido hasta aquí porque la Fundación SENS es famosa en el mundo porque han, digamos, públicamente publicado resultados satisfactorios
para evitar los 7, digamos, lo que yo llamo los 7 pecados capitales, los 7 problemas que se generan derivados del envejecimiento celular, ¿no? Entran en modo que se llama y se convierten como en borrachos en una discoteca, ¿no? Empiezan como a toparse con otras células sin saber a dónde van y empiezan a provocar disfunciones y sobre todo inflamaciones, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, son 7 cultivos que hablan de estas 7 soluciones farmacológicas para evitar esta senescencia celular, y al mismo tiempo hemos conectado esa data con información que pasa a gran escala, ¿no? Lo que comentaba al principio, pues esos eventos macro humanos, digamos, que de alguna forma nos conectan y nos reconectan pues, con la propia esencia. Ese vídeo muestra un poco alguna explicación relacionada con el concepto. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Pues hay como un momento decisivo que también es algo que me impactó mucho, por ejemplo, de la fotografía de Cartier-Bresson, ese momento, ese stamp del tiempo presente que también es posible de capturar en lo digital, ¿no? A través de los NFT, esta pieza lo que hace es que crea un in momentum, crea un in memoriam del proceso creativo de la propia pieza en su evolución, en la conexión de datos que van desde lo micro a lo macro, y el NFT se convierte en un testigo. Ese NFT en tiempo real, cuando le das a Mint, está guardando el estado de ese grupo de células que están en el laboratorio en Estados Unidos con ese evento a nivel mundial que está pasando en tiempo real. Y eso es un momento histórico en el sentido artístico, ¿no? Es decir, cómo podemos conjugar esas dos informaciones, esos datas, esa información que de alguna manera está ya configurando lo que yo llamo como la birrealidad con V, que es una realidad otra que se construye a través de la suma de las realidades digitales y de las realidades tangibles físicas que entendíamos hasta la época, ¿no? Y ahí creo que es donde estamos y creo que el futuro nos va a seguir llevando, ¿no? Y al final el coleccionista, al final de todo el proceso, va a tener la posibilidad de adquirir todo el sistema, es decir, adquirir el sistema de captura de ese cultivo de células, y lo que tiene que hacer es, para mantener la pieza viva, es que tiene que alimentar las células. Si alimentar las células, esa pieza dejará de crear NFTs, morirá y de alguna manera dejará de tener valor dentro de la blockchain, ¿no? Entonces, un poco ya como fin de fiesta, también incorpora un poco el concepto de valor de la vida con el valor de lo digital, ¿no? Que también parece muy interesante porque a fin de cuentas de nada sirve que vivamos para siempre si no estamos en un mundo en el cual la cultura, la creación, el respeto hacia los otros tiene un lugar, digamos, destacado, ¿no? Pues muchísimas gracias, Soliman. Siento haberte cortado, pero digo, es que quedan 10 No, no, minutos y me apetecía totalmente. como que habláramos y que charláramos tú y yo. Ahora, si queréis, voy a abrir el turno de preguntas por si las tenéis pensadas, las podéis pasar a través del chat y las vamos contestando, o si no, simplemente abrís el micro y lo planteáis. Me vais a permitir que yo sea la primera. Claro, yo al final, yo soy doblemente, por un lado soy asesora desde hace 20 años y trabajo para un montón de coleccionistas a través de Arte Global, pero a su vez tenemos la plataforma Red Collectors, que es una plataforma de asesoría online y un marketplace que lo que buscamos es, a través de la tecnología, facilitar el acceso al arte a muchas personas e incluso conectar artistas y galerías para nuevos públicos. A mí la tecnología siempre me ha atraído muchísimo. Y es más, siempre he considerado desde hace mucho tiempo que me extrañaba mucho que en otros sectores la tecnología estaba muy incorporada y en el mundo del arte estaba muy atrás. Incluso el modelo de mercado del arte es muy reacio a entrar en la tecnología. Uno de los problemas que estamos encontrando es que son muy reacios a la tecnología y tú como artista también lo estás encontrando. Pero vamos, yo estoy súper a favor porque creo que nos está abriendo mucho. Aparte de ese perfil como asesora, también soy coleccionista y es más, yo soy primero coleccionista y luego asesora, porque la primera obra la compro con 25 años ni siquiera he trabajado en el mundo del arte, o sea que yo ya pero antes era amante del arte, ¿no? Entonces, mi acercamiento al arte también es como compradora, no solamente como asesora. Y bueno, yo he comprado todo tipo de arte. Y te reconozco que todavía en el mundo NFT no me he metido, pero tenía como el punto ahí de, jo, quiero enterarme bien, quiero entenderlo, pero tengo mis ciertas dudas. O sea, por un lado, me parece súper revolucionario el concepto de blockchains porque siempre ha sido como la propiedad de una obra de arte, sobre todo en el tema digital, siempre había el papelito, ¿no? Dabas un certificado y a mil personas te llegan y te dicen, es que no tengo el certificado, lo he perdido, o cuando al pasar de padres a hijos se desaparece. Pero en el concepto de arte y el blockchain me parece como una revolución porque las falsificaciones, que siempre ha sido un problema,
o la falta de autoría o la propiedad, con el blockchain, desde mi punto de vista, sería como la solución, ¿no? Entonces, en ese sentido lo veo súper revolucionario. Pero luego te estoy así como saltando cosas que tengo en la cabeza, ¿no? Pero luego también hay cierto, me ha generado, sobre todo en los últimos meses, ver como gente que no son artistas se meten en el mundo NFT, crean NFTs y lo llaman arte. Entonces yo creo que ahora mismo hay como un poco de confusión, sobre todo desde el punto de vista del comprador, sobre qué realmente es el NFT, qué artistas están haciendo NFTs y cuál es el valor del NFT, ¿no? Porque también se ven esas cifras que se han disparado los precios a lo bestia y de repente ahora pues dice que no. Entonces, un poco ese planteamiento que yo planteo sobre me gustaría hablar contigo es como compradora, yo, Elisa, que me interesa y quiero entrar en el mundo NFT, o sea, ¿qué ventajas le ves frente a las obras materiales, ¿no? Aunque en tu caso tú combinas lo material con lo digital. A ver, lo que tiene que entender el comprador o el amante del mundo del arte es que un NFT no es, yo siempre digo, es un protocolo de certificación digital, no es más. Para que es un protocolo muy avanzado que además ofrece muchas cosas. Me refiero, ofrece intercambio, ofrece autoría, ofrece certificación, ofrece royalties al artista, que es importantísimo para que el ecosistema de la creación del arte se mantenga, ofrece moneda de cambio, ofrece una proliferación de la imagen y una valorización del producto digital, ofrece una valorización de lo intangible, que para mí es como lo más importante dentro de este discurso. Y sobre todo lo que tiene que entender el comprador es que es algo que va a estar en todos los lugares. O sea, es decir, ahora mismo no dejemos de pensar que son movimientos estratégicos mundiales. Es decir, cuando hablamos de un NFT, cuando hablamos de por qué los NFTs han llegado al mercado y por qué, yo te das cuenta de que los NFTs han elegido el mundo del arte porque era el sector perfecto para explicarlos. Ya como concepto complicado, o sea, la gente sabe, o sea, la gente que ha estado desde años en la blockchain, porque la blockchain no hace 2 años que empezó, ya iba ya gestándose mucho tiempo. Y los que están en ese sector dicen, ¿por dónde empezamos para comunicar que es un NFT? Por el arte. ¿Por qué? Porque cumple todos los requisitos para realmente explicar que es un NFT, porque habla de autoría, habla de propiedad, habla de royalties, habla de intercambios. Y es por eso que hablamos de los NFT actualmente, pero es que los NFT van a estar en todos los lugares. Los NFT van a estar seguramente pues, en la compra de tu vivienda, van a estar en el certificado de matrimonio que tú tengas como tal, van a estar en el certificado de nacimiento de tu hijo, van a estar en todos los lugares, porque es lógico, porque hoy en día todo está siendo digitalizado. Y nuestro DNI, como lo tenemos actualmente, es digital, pero sin el teléfono móvil ya no entramos en muchos sitios. En fin, lo que tiene que tener el coleccionista es que va a ser una moneda de cambio fundamental para poderse relacionar con tus contenidos que pertenecen al mundo digital, al mundo real, pero que al mismo tiempo tienen una extensión en el mundo digital. Y para mí mucho más que eso. Para mí yo lo veo incluso como algo positivamente sostenible en el sentido de a nivel de consumo, ¿no? Es decir, somos una sociedad hiperconsumista, que ha visto en el objeto, en la materia, como su talón de Aquiles, todo el mundo quiere tener cosas, hay vídeos por doquier, no, me han regalado un iPhone y la gente flipa porque tienen un iPhone, es decir, está todo como muy cosificado en el mundo de lo material. Y yo creo que los NFT pueden de alguna manera desplazar el interés de la posesión, porque al final cuando poseemos cosas es también por un tema de estatus social. Y el estatus social se va a desplazar también a la blockchain, se va a desplazar también a la web 3.0, porque allí te ve más gente. Como tienes un Ferrari, te ven los vecinos y los 4 que pasan por la carretera cuando estás conduciendo. Pero es que en Internet te ve todo el mundo. El que quiera chafardar de un Ferrari, pues lo podrá hacer en el metaverso y podrá estar mucho más satisfecho. Y a lo mejor en el mundo real tendrá otro vehículo mucho más utilitario que no le roce cuando tenga un badén en Torrelodones, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que creo que es un cambio de concepto, es un cambio de mentalidad y lo que hablábamos hace poco, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es el arte, no? Al final, el arte, ¿qué es tener un cuadro sin luz? ¿Qué es tener un archivo digital sin una representación o sin un software que lo represente? Pues es lo mismo. El cuadro funciona sin luz, tienes un objeto, tienes un canvas. La obra funciona cuando está iluminada, la obra no está ahí, la obra no existe sin estar iluminada. Por lo mismo le ocurre en el archivo digital, ¿no? Y ya, es decir, es un poco hay que despegarse del concepto de lo material en muchos sentidos. Pese a que, repito, la pieza que estamos mostrando, por ejemplo, en Karachi, espero que la veáis pronto, es una escultura de 5 metros, un hinchable. Pues tiene una materialidad, pero es una materialidad que te conecta con lo digital en este caso, ¿no? O sea, para mí los NFTs, como concepto, para que lo entendáis todos, no es el arte digital en su máxima representación, es
simplemente un concepto de certificación digital y de propiedad, y no pasa más allá de ahí, ¿no? Es decir, al final es el galerista, el curator, el director de museo, el crítico, el que tiene que decir qué es bueno y qué es malo. Y ahí está la responsabilidad del galerista, más allá de decir, no, es que esto no me interesa, no. Hay que coger los nuevos tiempos, asimilarlos y decir, esto nos interesa, porque es nuevas tecnologías, porque se va a quedar en el mundo, y yo estoy aquí para decirte a ti como coleccionista lo que es bueno y lo que es malo dentro de este entorno. He ido submetiendo por el chat enlaces a varias obras. Como antes no nos hemos podido conectar, enganchar con los vídeos, pero bueno, pues, los voy dejando en los enlaces y ahí tenéis como para que las podáis ir viendo. Si queréis en Simplemente es YouTube, hacer clic y se puede acceder. Y nada, quiero a ver si alguien quiere hacer una pregunta, porque tampoco hemos dejado que la gente hable. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. os dejo mi canal también de YouTube, por si acaso ahí hay mucho vídeo. Está también la última pieza que hemos hecho en el MAT de Lisboa, que es una experiencia inmersiva en el proyecto Celeste, que también igual os puede interesar de ver. Ahí está, ahí en el canal de YouTube podéis ver bastante contenido, y que le podáis poner ojos y cara a la producción que hemos ido haciendo estos años. ¿No queréis preguntar nada? No veo curioso por el tema. A veces que soy un poco pesado, lo siento mucho, pero es que soy una apasionada de mi trabajo y A ver, voy a poner me sale. la pieza esta que me tiene a mí un poco pillada, que es esta. ¿No os atrevéis nadie a preguntar nada? ¿Hay algún galerista por ahí? Este es Olea, este fue el primer Spaces que llamamos, que es la representación de esa molécula en un espacio virtual. Sí, yo la veo un poco con tirones, pero estos son NFTs que representan esa molécula. Visualmente muy bonita, la tenemos en diferentes formatos, en colaboración con varias empresas de pantallas, como Infinity Object o Museframe. A ver, me preguntan, Natalia, ¿cuál es tu proyecto favorito? Uf, qué buena pregunta, Natalia. Pues para mí siempre el último. Mi favorito siempre es el último. Pero sí que es verdad que cuando tiro la vista atrás, pienso que he hecho cosas muy interesantes, incluso a veces más que las que estoy haciendo ahora. No sé, si entráis en mis perfiles de un poco de YouTube y tal, hay piezas muy interesantes. Por ejemplo, el proyecto que hicimos hace muchísimos años, por ejemplo, de Gutenberg Discontinuity, que enterrábamos ordenadores de una manera muy performativa y dejábamos en el ordenador un archivo único. O, no sé, hay muchos proyectos Jardín Museum es como un bebé, Jardín Museum es al final un museo, era algo que yo sabía que desde el principio, el primer momento que lo creé, era algo que iba a estar conmigo para toda la vida, porque no puedes dejar un museo de la noche a la mañana, es como una responsabilidad muy grande, que incluso parte de nuestros beneficios que tenemos dentro del estudio como artista, de manera ya casi de inercia, los pongo en el museo, ¿no? Y intentar hacer cosas más con ellos. Proyectos, tecnografías, donde también hacíamos, yo utilizaba objetos digitales como medida arquitectónica, hicimos performance en el IBAN de Valencia, he hecho performance en el CAC de Málaga. En fin, hay uno que te atache tu corazón más. Olea se está convirtiendo en un proyecto muy bonito. Olea es un proyecto muy personal, porque realmente Olea, yo viví el duelo andaluz con la tierra, ¿no? O sea, viví puramente cómo la gente se bate el cuerpo por realmente extraer la riqueza de la tierra, ¿no? Mi familia, por parte paterna, es de Córdoba, de un pueblecito muy pequeño, de Pozo Blanco, y yo de pequeño pues veía a mis abuelos ir a varear, yo incluso también iba a varear, yo veía el esfuerzo que había por sacar el jugo de la tierra, ¿no? Y de alguna manera mi padre también se intentó meter en este sector, no le fue bien. De alguna forma también ha sido como intentar hacer una revancha, ¿no? A esta pelea entre el hombre y la tierra, ¿no? De decir, cuando digo el hombre, disculpadme, de la humanidad y la tierra. De alguna forma, creo que es una suerte de reivindicación a través de lo digital de esa pelea que hemos tenido siempre entre sacarle el fruto a la tierra y de alguna manera llevárnoslo a nuestro terreno, ¿no? Y creo que a través de esta pieza, pues igual se convierte pues un poco en un tributo familiar y al mismo tiempo también un tributo a esa tierra que tanto nos da de comer y que al mismo tiempo tanto nos ha hecho de sufrir, ¿no? Y sobre todo es una reivindicación, ¿no? Pensar que la pieza Olea se ha llegado a vender por casi 16.000 euros, apenas un litro de aceite,
lo cual significa que con esta acción yo he conseguido que el producto de la tierra se revalorice. No sé si habrá en el mundo un aceite más caro que el de mis obras de arte, pero de alguna manera podrá estar ahí en ese ranking, ¿no? O tener un litro de aceite que cueste 16.000 euros en el mercado del arte, creo que no es muy típico, y de alguna forma, pues con esta acción poética, artística y real, biotecnológica, he conseguido aumentar ese valor de precio de un producto de la tierra, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Y Bueno, Cristóbal, no sé tenemos qué nos miraba. una pregunta en el caso de Enrique que dice que qué consigue un coleccionista al comprar un NFT tuyo, un certificado, un archivo, un USB. Perdona mi desconocimiento. Sí, depende de lo que un poco vaya buscando. El archivo, o sea, por ende, el NFT ya es el token, lo que se llama es el token. El token es esa transacción que acabaría en tu wallet como un activo digital. Ese token se convierte, para que tú te hagas una idea, se convierte como un activo digital que tú puedes intercambiar, volver a poner en otra plataforma a la venta, lo podías utilizar en un metaverso, lo puedes guardar y especular con él para el futuro o guardarlo como derechos de imagen. Lo que yo siempre tengo muy claro es que cuando tú tienes ese NFT, la obra es tuya, o sea, tú podías reproducir esa obra las veces que quisieras, por ejemplo. Yo cedo derechos de propiedad intelectual porque no me interesa, prefiero que la gente vea mi trabajo, decir, no, eso está guardado aquí, es como un concepto diferente. Y luego también tenemos diferentes versiones para de alguna manera visualizarlo, ¿no? Como comentaba, pues se representa, depende de los proyectos, ¿no? Puedes tener impresión Fine Arts, puedes tener pantalla exclusiva en la cual solamente está el NFT, es decir, no es una pantalla en la cual le puedes poner tú lo que tú quieras en nuestra pantalla que va con ese archivo digital único. Luego, pues, como por ejemplo el proyecto LEA se asocia también con el propio aceite de oliva, con una muestra de aceite de oliva que incorpora el ADN de la criptomoneda. Un poco depende del proyecto del que estemos hablando, tienes una cosa u otra. Por ejemplo, el proyecto Celeste, que está ahora en el MAT de Lisboa, también incluso proponemos a los compradores que puedan tener la baliza que va capturando imágenes del cielo en tiempo real para incorporarse a la red del proyecto. O sea, depende muy mucho del proyecto en el que trabajes, tienes, digamos, unos beneficios u otros, y es una buena pregunta porque ahora en el contexto de los NFTs ha surgido la palabra funcionalidad en el mundo del arte. Antiguamente el arte era contemplativo, no daba más servicio. Ahora, en el mundo de los NFTs, el arte tiene que tener una funcionalidad, porque hay una comunidad detrás y tienes que esa comunidad se quiere sentir partícipe de algo a través de la obra de arte que está comprando. Y es un concepto súper interesante que daría para toda la charla, pero si os fijáis ahora, está habiendo un desplazamiento de los intereses de la estructura del arte. Antiguamente las comunidades se generaban en torno al museo, ahora se generan en torno a la obra. Y eso es muy potente porque de alguna manera el museo ahora tiene que empezar a tirar de esa comunidad a través de la incorporación de la obra, pero no es el museo el que tiene que generar la comunidad, sino el museo tiene que elegir las comunidades que le interesa, que es muy interesante también como concepto. Así que bueno, al final estas funcionalidades pues dependen, ¿no? Por ejemplo, también el concepto de los NFTs vinculados con tu ADN, con el proyecto Introns. Estamos trabajando en un posible metaverso para el próximo año. Ese metaverso va a ser un entorno, entre comillas, privado para los que tengan el NFT, en el cual se va a hablar sobre estrategias de longevity para poder vivir más y mejor. En fin, cada uno tiene su lógica propia. Bueno, tenemos ya la última pregunta y lo dejamos ya porque si no nos salimos de tiempo. Es ¿de qué forma se genera el minado de NFT? ¿Desde la fundación directamente? Desde Foundation es una de las plataformas de NFTs que precisamente, bueno, es una plataforma. Mi primer NFT lo vendí ahí al Museo de CryptoArt justo en plena pandemia, me acuerdo perfectamente, primera semana de confinamiento en París, minté mi primer NFT, se vendió apenas a las 24 horas y fue en Foundation. Luego la verdad que la cosa no ha trascendido mucho más en la venta allí, ha habido otras 2 o 3 piezas que se han vendido. Y no, el minteado de nuestras piezas depende. Es decir, por ejemplo, el último proyecto que os he mencionado de la Fundación Sense, va a haber ya tenemos nuestro propio sistema de minteado incorporado con la propia obra, es decir, tenemos nuestro propio smart contract. Lo mismo ocurrirá con Olea, lo mismo ocurre con Introns. Y luego, pues si la plataforma ofrece realmente una visibilidad y un trato personalizado con el artista, que a mí es lo que me interesa, más allá de estar en concurrencia visual como ocurre en OpenSea, pues sí, se mintean desde ahí. Pero bueno, yo apuesto ahora más por mintear en mis propios smart contracts porque tenemos la tecnología, porque sabemos hacerlo y porque controlo todos los parámetros. Y Y ya para la acabar, sí que última, eso es. Lisa, sí. Con Olea trabajamos con múltiples software. Blender siempre aparece de alguna manera en mi pipeline. Aparece porque es un software que me ayuda un poco a identificar los espacios, a diseñar las exposiciones y luego también pues te da mucha versatilidad a la hora de generar modelos 3D.
pero los NFT que has visto están hechos con Blender, pero luego ya hemos trabajado con 3DS, con librerías JavaScript, etcétera, para otro tipo de piezas. Oye, pues muchísimas gracias, súper interesante. Yo, fíjate lo que te voy a decir, que te voy a proponer para una segunda charla más adelante, si te va bien, porque yo creo que nos Claro. hemos quedado con ganas de saber más. A ver dónde me pilla. A ver dónde me... Si esta vez te pilla en Pakistán, a saber dónde te pillo la próxima vez, en Japón, ¿no? No, no sé. Bueno, ahora estamos con mucho trabajo, pero bueno, ya sabes tú que el mundo del arte va y viene, ¿no? Al final es como hay veces que estás muy liado y otras veces que estás esperando a que te llamen a la puerta porque no pasa nada, ¿no? Sí. Pero bueno, Bueno, nada, muchas gracias a todos por estar aquí, conectaros. Sabéis que este vídeo se graba y lo colgaremos a nuestro canal YouTube también. Y nada, deciros que también Solimán es muy generoso y vamos a hacer una subasta benéfica el día 24 de noviembre y va a participar con una obra también que estará físicamente en la Galería Ponce Robles. Así que nada, muchas gracias por todo, Solimán. Y estamos en contacto y os he dejado los enlaces para que iráis viendo cosas, piezas de él y sobre todo su enlace del canal YouTube. Así que muchas gracias a todos.